Shalom, saludos hermanos y amigos. Es un placer estar aquí con ustedes otra vez esta semana y espero que podamos contar con la presencia de todos nuevamente la próxima semana, próximo viernes. Todos los viernes en la noche nos reunimos para estudiar algún tema, distintos temas de las Sagradas Escrituras. Ok, gracias por estar aquí otra vez. Que el Padre Celestial nos bendiga y nos ayude a tomar en serio el tema que vamos a tocar hoy. No es un tema, digamos, doctrinal, así como de teología ni nada de esas cosas, sino más bien de algo de práctico que tiene que ver con nuestra preparación para el futuro. ¿Ok? Entonces vamos a poner el documento ahora para empezar, porque nuestros temas son basados en las Sagradas Escrituras, consisten básicamente en leer textos de la Biblia, ¿verdad? De las Escrituras. Y lo de hoy es la advertencia final de la tierra. Hoy estamos usando para beneficios de muchas personas en el público que nos ve y escucha la versión Reina Valera reformada porque es más sencilla que la otra versión, la BIN, versión israelita nazarena. Me lo han dicho muchas personas. Para muchos se le hace muy complicada esa versión. Y por eso voy a estar usando bastante esta otra versión. Perdón, que es la misma Reina Valera, pero reformada, restaurada, corregida, mucho, muy corregida. Porque este es el verso principal. Esto es bueno y agradable delante del poderoso, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Primera Timoteo 2, 3 y 4. Y aquí hay uno de los cambios más importantes para mí, y es que la versión israelita nazarena diría aquí delante de Yahweh, o quizás del maestro, dependiendo a quién se refiera, ¿verdad? Pero lo que nunca se usa en esta versión es la palabra Dios, tampoco la palabra Elohim, porque muchas personas confunden la palabra Elohim con un nombre y me han cuestionado que si ese es el nombre de Dios, como dicen ellos, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es Yahweh o es Elohim? Entonces, a veces cuesta trabajo hacerlo entender y por eso esta versión me parece más apropiada para los que están empezando, para los que no pueden digerir muy bien la versión israelita nazarena, que es más avanzada, más profunda y más apegada a los textos hebreos. Ok, una introducción aquí. Tenemos que en los años 1840, más o menos 42, 43, 44, por ahí, hubo un reavivamiento aquí cometí un error dos veces, puse la fe, eh, tenía que decir la fe y la esperanza. Se proclamó el mensaje del primer ángel de Revelación 14. Todavía muchos no han entendido ese tema, pero ya pronto vienen los mensajes de los tres ángeles de Revelación 14, el cual se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo I, ¿verdad? Con los apóstoles, incluso de la Reforma en el siglo XIV, XV, por ahí de la con Martín Lutero y esa gente. Pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que va a desarrollarse bajo la proclamación de la última advertencia del tercer ángel de Revelación 14, que va a ser uno de los próximos temas. Muchos no han captado todavía el significado y la esencia y cómo va a ser el cumplimiento de Revelación 14. Pero ese no es tema para hoy, sino es una parte de eso. Todos deben conocer, a ver, por qué la venida del Mesías se ha demorado tanto y qué está reservado para esta tierra tal como la conocemos. El 2 Pedro 3, 7 al 10 nos va a hablar de eso. Muchos de los presentes que están aquí conmigo hoy ya saben esto al dedillo. Ese es uno de los temas principales de las asambleas de Yahweh. Pero es que yo no enseñamos aquí solamente para ellos, ¿verdad? Sino que enseñamos para digamos, una multitud. Ya tenemos 29.200 suscriptores al canal de la Escuela Hebraica. Quiere decir que hay un público bastante amplio que no necesariamente ha recibido de estos temas, ¿ves? Por eso es que tratamos de hacerlo sencillito, lo más que se pueda. Discúlpame. Sí.
Bueno, ahí está la pregunta. ¿Por qué la venida del Mesías se ha demorado tanto? ¿Y qué está reservado para esta tierra? Son dos temas, como, tal como la conocemos. Vamos a leer el pasaje ahora. Dice el apóstol Pedro, Kefá en arameo, Shimón en hebreo se llama él. Más los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, porque está hablando de la palabra de Yahweh, guardados para el fuego en el día del juicio. El día del juicio incluye la venida del Mesías, el milenio y el fin del milenio también, ¿saben? Para que no malentiendan lo que viene después. No es el juicio nada más de cuando venga el Mesías y de la destrucción de los hombres impíos. Más, amados, no ignoren esta sola cosa, que un día delante de Yahweh es como 1000 años. Eso es importante entender eso, hermanos. Y 1000 años como un día. Yahweh no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento o a la conversión, como me parece que dice la versión Lavín. Y la palabra metanoia en griego, al igual que su equivalente en hebreo, significa no solo arrepentimiento, sino conversión, cambio de mente. Más el día de Yahweh vendrá como ladrón en la noche. Tenemos ahí unos segundos, porque algunos piensan que el día de Yahweh, esa frase se refiere al milenio, y sí incluye el milenio. Otros entienden que se refiere a la venida, a segunda venida del Mesías, y ciertamente incluye la segunda venida del Mesías, pero no solamente eso. También incluye el final del milenio, que es la bajada del Padre a esta tierra en la Nueva Jerusalén. Todo ese periodo que ya lo hemos estudiado y lo hemos analizado a fondo y está aquí guardado en YouTube en 3 distintos videos. Todo eso está incluido en lo que se llama aquí el día de Yahweh. Eso va a vendrá como ladrón. Eso quiere decir que va a venir cuando menos lo esperen. No es como ladrón. El ladrón viene a robar, obviamente. Ese que esperamos no viene a robar. Lo que está hablando aquí es de tiempo y está hablando de algo que viene sin esperar, cuando no lo esperan, cuando menos lo esperan. ¿Ok? En el cual, en el día ese de Yahweh, dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Y ahí algunos aplican ese texto solamente a la segunda venida del Mesías. Y dice, ¿cómo es que él va a quemar la tierra cuando venga? Y todo lo demás que hemos estudiado sobre el reino, ¿cómo va a quedar? Es que eso no es, o sea, ahí es donde está el error. Por eso es importante entender, hermanos, que el concepto de el día de Yahweh incluye todo eso que ya dije, la segunda venida del Mesías, el reino milenial y la bajada del Padre a la tierra en la Nueva Jerusalén. Todo eso está incluido ahí. Y algunas de esas cosas que mencionan ahí se van a cumplir al final del milenio, no al principio. ¿Ok? Y los elementos ardiendo serán desechos. Imagínense cómo van a hacer eso cuando venga el Mesías por segunda vez. Eso va a suceder al final del milenio cuando sea creada una tierra nueva. Lo dice allá en la profecía que Johanán vio en Revelación 20 y 21 se amplía. Dice un cielo nuevo y una tierra nueva. Aunque no es en realidad nueva, sino renovada, ¿verdad? Es la palabra hebrea para nuevo o nueva, pues también significa renovado, algo que existe, que está ahí, pero que se renueva. Eso es lo que va a suceder al final del milenio. All right? Y esta partecita se va a cumplir ahí. Y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Todo será hecho nuevo. ¿Ok? Pero eso no va a suceder a la segunda venida del Mesías. Él va, porque ya eso es otro tema, pero usted sabe que ya hemos estudiado que cuando venga el Mesías se siente en el trono de David, divide las naciones en dos, los de la su derecha van a entrar al reino, quiere decir que van a permanecer allí, y mientras que los de la izquierda van a ser eliminados. Y ahí empieza el Mesías a reinar.
Ahí no puede ubicarse en la quema de la tierra y la restauración de todas las cosas. Eso sí se ubica al final del milenio. Y aunque ese no es el tema de hoy, pero hacía falta hacer esa aclaración para que se entienda bien este pasaje, ¿verdad? El punto 2, las siguientes son profecías de destrucción para el dramático momento culminante de la historia de esta tierra. Sí habrá una destrucción, pero no es que el planeta Tierra va a ser destruido y para hacer otro nuevo. No. En Isaías 13, 6 al 9, y esos otros pasajes que vemos aquí, 34, 1 al 5, y en Revelación 6, 14 y 17, y que en Revelación 11, 18, vamos a leer mucho hoy. Ahí vamos a leer todos esos pasajes. El de Isaías primero, aúllen, porque cerca está el día de Yahweh, vendrá como asolamiento del Omnipotente. Por tanto, se debilitarán todas las manos y derretirá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustia y dolores, los sobrecogerán. Está hablando, por supuesto, de los seres humanos que no están preparados para la venida del Mesías. Tendrán dolores como mujer de parto. Esa es una descripción metafórica, ¿verdad? De cómo será el sufrimiento de los perversos principalmente, los que no estén preparados para la venida de nuestro Maestro. Se pasmará cada cual al mirar a su compañero, sus rostro de llamas. He aquí el día de Yahweh. Otra vez, fíjense cuántas veces menciona esa frase. El día de Yahweh viene implacable y con furia y ardiente ira para volver la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Fíjense cómo la aclara. Primero dice que volverá la tierra en soledad, pero después dice que raerá de la tierra los pecadores, los impíos, los perversos, los que no quieren sujetarse a la voluntad del Creador. Esos son los que van a ser eliminados. Y por eso es que se va a quedar la humanidad muy recortada, vamos a decir, no me sale la palabra más adecuada, muy limitada, muy menguada, ¿eh? Porque millones, hay una profecía que dice que 2/3 partes de la tierra serán cortadas. Y cuando dice de la tierra, quiere decir de los habitantes de la tierra, que son los perversos, los impíos, los corruptos. Ya hemos hablado de eso en otras ocasiones, ¿verdad? Pero entonces, por eso es que después, durante el milenio, todos los mansos de la tierra que entran al reino, cuando decimos entran, no es que pasan de un sitio a otro, sino que se quedan ahí en la tierra para recibir las direcciones, las instrucciones, la reeducación que va a implantar el Mesías a través de sus siervos durante el milenio. Esos son los que quedan ahí mortales todavía, y ahí es donde entra el proceso de ¿cómo diríamos? Repoblación de la tierra. Ahí es donde nacerán miles y millones de seres humanos otra vez para reponer, por así decirlo, eh, la gran pérdida de habitantes de este planeta, ¿verdad? Que quedarán muy pocos. Bueno, cuando digo muy pocos no quiere decir 100 o 200, quiere decir millones, pero sí, será poco en comparación con la humanidad total, ¿verdad? Isaías 34, 1 en adelante. Naciones, alléguense a oír y escuchen pueblos. Este mensaje es para todas las naciones, hermanos. Oiga la tierra y lo que la llena, el mundo y todo lo que él produce. ¿Eh? Esto es lo que se llama una endíades. Esto es muy característico del idioma hebreo. Endíades es una figura del lenguaje en la que se dice lo mismo dos veces, pero de manera diferente. ¿Eh? Y aquí hay un ejemplo perfecto de eso. Oiga la tierra y lo que la llena, y el mundo y todo lo que él produce. La tierra y el mundo es lo mismo. Está diciendo lo mismo dos veces. Se refiere a lo mismo. Porque, verso 2, Yahweh está irado sobre todas las naciones e irritado sobre todo el ejército de ellas. ¿Por qué? Por la perversidad y la corrupción que impera en este mundo. Ahora, actualmente, es así, peor que quizá nunca antes. Quizá el único periodo de la historia en que hubo más corrupción de la que hay ahora sería probablemente
en el tiempo de Noah o Noé. Él dice que la tierra estaba llena de violencia y en otras versiones se dice estaba llena de desafuero. Como dice en inglés, lawlessness, es como se traduce en el hebreo, que lo que quiere decir, se traduce como impiedad, pero tiene que ver con la violación de las leyes. ¿Ok? Porque Yahweh estará, ya leí eso, perdón, el verso 3 y los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor y los montes se derretirán por la sangre de ellos. Ustedes pueden percibir que aquí hay mucho lenguaje metafórico, ¿verdad? Porque los montes no se van a derretir literalmente, ¿verdad? Esa es una metáfora, una figura de lenguaje, ¿verdad? Para énfasis. Eso es muy, el hebreo es muy característico de eso. Y verso 4, y todo el ejército de los cielos se, corrom- se corromperá y se enrollarán los cielos como un rollo. Fíjense que todo esto es simbólico, hermanos. Y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Verso 5. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio sobre el pueblo de mi anatema. Aquí hay vianda sólida que muchos no han entendido. Algunas personas, o quizá muchas personas, piensan que esto está hablando de una destrucción literal, de que él va a destruir el cielo y la tierra y todo va a desaparecer. No, hermanos. Hay que entender que el idioma hebreo está cargado de exageraciones. Hay otra palabra mejor que exageraciones, ¿verdad? Que no me sale de momento, pero este es un lenguaje exagerado, hiperbólico, esa es la palabra. Estos son hipérboles, exageraciones. O sea que no se puede tomar literalmente eso que dice ahí. ¿Cómo es que va a destruir todo el cielo? Y que se va a enrollar como un rollo el cielo. Esa es una manera de hablar para decir, para impresionar en la mente de los oyentes en aquel tiempo y de los lectores ahora, lo tremendo que será la obra del Todopoderoso cuando envíe su Hijo acá otra vez. Porque en los cielos se embriagará mi espada. ¿Ve? ¿Y qué son los cielos? Miren esto. Los cielos aquí es equivalente de Edom. Edom es símbolo de un país o de una generación perversa, corrupta, impía totalmente. Entonces, cuando dice los cielos, en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Hoy, si ese profeta estuviera hablando hoy, probablemente diría eso mismo, pero en vez de mencionar a Edom, quizá mencionaría Estados Unidos, Rusia, China, Corea, este y el otro, y un montón de naciones, ¿verdad? Porque se aplicaría a lo mismo. Muchas de esas naciones van a ser destruidas. Millones de personas, todos los impíos de la tierra, todos los perversos, todos los corruptos, lo hemos dicho ya demasiadas veces, van a ser eliminados de esta tierra para poder implantar el reino del Mesías, reino de justicia aquí en este mundo. De eso es que está hablando ahí. ¿Ok? Revelación 6:14. Y el cielo, recuerden que estos son visiones que tuvieron los profetas. Eso vieron ellos de todas esas cosas en símbolos. No es que eso va a suceder literalmente así. Dice, y el cielo, en Revelación 14, 6:14. Y el cielo se apartó como un libro. Ahí está. Él ve que el cielo se enrolla así para los lados, como un libro, porque en los libros antiguos eran así, un rollo. Y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Otra hipérbole. Y los reyes de la tierra y los príncipes, ahora va a lo específico, y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo de todo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Por qué? Vamos a ver. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, eso es Yahweh, que viene con su hijo en su presencia, no literalmente, pero en la Shekhinah, en la presencia del Padre, viene con el hijo cuando regrese. El hijo dice, el que está sentado sobre el trono es el Yahweh, y de la ira del Cordero, ese es el hijo.
de Yahweh, que es el Mesías, Yahushua, Yeshua, como dice, lo llaman algunos, y Jesús, como lo llaman los cristianos. Porque, verso 17, porque el gran día de su ira ha venido. ¿Y quién podrá estar firme? Esa es la pregunta. ¿Quién podrá estar firme? Es una pregunta que espera una respuesta como decir, nadie va a estar firme. Pero está hablando de eso, de los impíos, los perversos. Revelación 11:18 dice, y se han airado las naciones. Eso está sucediendo ahora mismo. Y tu ira, él le habla al Padre ahora, y tu ira ha venido, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados y para que deje el galardón a tus siervos los profetas. Eso sucede a la segunda venida del Mesías. Y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. ¿Ve? Aquí utiliza ya un lenguaje un poco más realista. No es que va a destruir la tierra, literalmente, el planeta, que es una masa de roca cubierta de tierra y agua. No, está hablando de la gente. Y dice, para que destruyas a quién? A los que destruyen la tierra. Así que, hermanos, cuídense de no destruir la tierra. Cuídense de no destruir los árboles innecesariamente y las plantas y todo lo que hay en este mundo precioso, que ese es el problema número uno, hablando de la naturaleza, ¿verdad? De muchos pueblos. Aquí en mi patria, Puerto Rico, está ese asunto manga por hombro. Eso es no sé, ¿cómo se dice? Un refrán que quiere decir que está como todo desordenado, como aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. ¿Eh? Construyen casas a la orilla de la playa, a la orillita ahí del mar, cuando eso está prohibido. Y el gobierno le da permiso para construir en áreas que están prohibido construir. Eso es lo que quiere decir que aquí está todo manga por hombro. ¿Ok? Esos son los que destruyen la tierra. Esos que violan la naturaleza, que dañan la naturaleza porque la dañan, van a ser destruidos también. Así que mejor que nos cuidemos de eso, ¿sabes? Bueno, el creador, hay una notita aquí, el creador permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra él. Todavía es así, para que cuando hayan llenado la medida de su iniquidad, todos puedan ver la justicia del creador en la completa destrucción de aquellos. ¿Eh? El creador deja que los perversos vivan a su manera, como les parezca, para que cuando venga la destrucción de ellos, todos los buenos, los mansos, van a ver que es justo el castigo que se les va a dar. Ok, el día de la venganza, tengo otro errorcito aquí, la nota. En el día de la venganza de Yahweh, todos los que han transgredido su ley y oprimido a su pueblo, es otro problema, la persecución de los mansos contra perdón, de los malos contra los buenos, y oprimida a su pueblo recibirán la justa recompensa de sus actos. Cuídense los gobiernos por estar persiguiendo a los fieles, a los creyentes, a los religiosos, como se le llama ahora. ¿Mm? Hay un par de países por ahí persiguiendo a los creyentes, y no estoy hablando ahora de religión, o sea, cualquiera que sea, no importa la iglesia que sea. Si el gobierno los persigue, están haciendo mal. Y eso está sucediendo, hermanos. E incluso en algunos de nuestros países latinoamericanos. Por lo menos conozco uno, no hay que mencionarlo, pero conozco uno que está persiguiendo a los cristianos. Y en África, en ciertas partes de África, están persiguiendo a los cristianos. Y en algunos países están persiguiendo a los judíos también. Y a todos los que se parezcan judíos. Ese tipo de cosas, pues, entran en este cuadro, hermanos. Ok, vamos un poco más adelante. El punto 3. ¿Cómo esto es semejante al diluvio en los días de Noé? Génesis 6, 13 y 17, 7, 23 y Mateo 24, 37 al 41. Vamos a leer bastante, se lo dije desde el principio, ¿verdad? Que mis estudios generalmente consisten de mucha lectura de las escrituras. Y también damos explicaciones, ¿verdad? Pero no un análisis exhaustivo, sino un análisis somero.
Génesis 6:13 dice, y dijo el poderoso, ahí está la palabra Elohim en hebreo, que todos los traductores cristianos lo traducen como Dios, Dios, pero un Dios de cualquier cosa. Un Dios puede ser una piedra, una imagen de yeso, de bronce, de piedra. Por eso nosotros evadimos el uso de la palabra Dios, porque tiene ya un significado degenerado. Elohim significa un ser poderoso. Las imágenes de yeso y de piedra y de palo no tienen ningún poder, absolutamente ninguno. Ahora, un ser poderoso, como pueden ser, por ejemplo, los ángeles, se le puede aplicar, y de hecho en la escritura se le aplica a veces a los ángeles esa palabra Elohim. Pero cuando dice el poderoso, a él se refiere a Yahweh, el todopoderoso. Le dijo a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, de los habitantes. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Otra vez van a ver ustedes que en este lenguaje da la impresión de que él va a destruir la tierra también. Destruirá a los habitantes con la tierra. Pero no hay que tomar eso literalmente, ya lo he dicho, lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Quiere decir que, porque usted sabe que cuando hubo ese diluvio universal que destruyó toda la humanidad, menos 8 personas que quedaron vivos y los que estaban dentro del arca, pues no destruyó el planeta, obvio, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí. De eso está hablando aquí. Una destrucción de la humanidad, no de la tierra física, literal. Génesis 6:17 dice, y yo, eh, he aquí que traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne. Ahí está. Ahí, ahora va lo específico. En que haya aliento de vida, se incluye humanos y animales. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Otra vez una hipérbole en cierto sentido, ¿verdad? Porque los, la familia de Noah o Noé, que consistía de 8 personas, Noé y su esposa, sus 3 hijos y la esposa de esos hijos, no murieron. Los peces del agua no murieron, porque el diluvio no puede matar a los peces, porque ese es el ambiente de los peces, ¿verdad? Ellos viven en el agua. Así que el diluvio no destruyó a los peces. Posiblemente haya destruido algunos animales de aquellos gigantescos que habían en la antigüedad, puede ser, pero en general no. ¿Ok? Este, por eso hay que tener en cuenta cuando leemos la Biblia, no tomar todas las cosas que uno lee de manera literal. Hay ciertas cosas que sí son literales, pero no todo. Hay que analizar esas cosas para poder entender las Sagradas Escrituras. Génesis 7:23 dice, así después del diluvio o con el diluvio, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, que ahí es específico, sobre la faz de la tierra, no en el agua, ¿eh? Desde el hombre hasta la bestia y los reptiles, ahora es más específico, y las aves del cielo, y fueron raídos o eliminados de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, que eran sus 3 hijos, más su esposa, y las mujeres de sus 3 hijos, y los animales que él dijo que debían entrar al arca, ¿verdad? De dos en dos, los que los animales inmundos, y en 7, en números de 7, en grupos de 7, los animales limpios. Eso está aclarado allí en el libro de Génesis, ¿verdad? Entonces, pues, solamente quedó Noé y los que estaban con él. Ahí se incluye los animales también que entraron al arca. O sea que cuando dice que todo animal fue destruido, pues obvio que se está excluyendo los que estaban dentro del arca. Mateo 24:37 en adelante dice, más como los días de Noé, aquí está hablando del Mesías, nada menos, no es un profeta cualquiera, es el más grande profeta que ha existido en este mundo. Así será la venida del Hijo del Hombre, ese Hijo del Hombre era él, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y
los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermano, no quiere decir, algunos entienden mal este verso, tan sencillo. No quiere decir que sea malo comer y beber. No quiere decir que es malo casarse los hombres y darse en casamiento a las mujeres. No, son cosas buenas, apropiadas. Lo que expresa ese lenguaje es que ellos, la generación en general de aquel tiempo, solamente estaba ocupada del placer, de deleite, ¿eh? De todo lo bueno que podían hacer y conseguir para ellos. Y no se ocupaban de preparar sus vidas para la destrucción que venía. Eso es lo que quiere decir esa frasecita ahí. En verso 40 dice, entonces, ahora va al detalle. Entonces, hablando de ahora del futuro, de cuando venga el Hijo del Hombre, el Mesías, entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Ahorita vamos a explicar eso, porque algunos creen que los que serán tomados son los que van a ser llevados y que al cielo. Y el que será dejado, pues son los que van a hacer a quedarse en la tierra y los buenos van a ir al cielo. Hermano, eso no tiene nada que ver. Ustedes van a ver ahora. Pero se lo voy a adelantar. El que será tomado son, los que serán tomados son los malos, los perversos, los corruptos. Y los que serán dejados en la tierra son los buenos. Porque fíjense que la comparación es con el diluvio. El diluvio se llevó a todos los impíos y perversos de este mundo. Dejó a los buenos en este mundo. Pero van a verlo un poquitito más claro más adelante. Dice, entonces estarán dos en el campo, ya leí ese. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo a un molinillo y una será tomada y la otra será dejada. ¿Ok? Hasta ahí. Pero en otros pasajes se aclara más todavía que el que será tomado es tomado, que es como decir arrebatado, pero no es arrebatado para llevarse al cielo, arrebatado por la destrucción que viene. Esos son los perversos, los que serán tomados, los que serán arrebatados por la destrucción. Lo mismo que pasó en el tiempo de Noé. Y al igual que en el tiempo de Noé, que solamente fueron dejados en este mundo los buenos, los que él escogió, así también, así en esta comparación, dos mujeres estarán muriendo en un molinillo, una será tomada por la destrucción y la otra será dejada para participar del reino del Mesías. Todo contrario a lo que enseñan muchas iglesias cristianas cuando hablan del tema de lo que ellos llaman el rapto, que hasta el nombre ese es equivocado porque la palabra original no significa rapto, significa arrebatamiento. ¿Ok? El tema del arrebatamiento está en otros pasajes, no en este. En los últimos días los humanos se hallarán muy absortos en las ocupaciones mundanas, ese es el tema de ese pasaje, en los placeres, en la adquisición de dinero, ¿eh? Serán ciegos a las realidades eternas, igual que en el tiempo de Noé. Eso es lo que enfatiza ahí. No es que sea malo comer y beber, eso es buenísimo. Y no solamente es bueno, es indispensable que comamos para estar vivos, ¿verdad? Y así lo mismo para casarse y darse en casamiento, no es que sea malo, todo lo contrario, es indispensable para procrear y producir nuevos seres humanos. Así que lo que pasa es que en esta generación que viene, que está hablando, de la que está hablando aquí, cuando venga el Mesías, pues la gente, la gran mayoría de la humanidad se ocupará solamente de darse buena vida. Eso es lo que está diciendo ahí, de darse la buena vida, de disfrutar y gozar y bailar y fiestar y disfrutar de todo lo bueno que hay en este mundo, pero también de lo malo. Y no pensarán en prepararse, en estar preparados para encontrarse con el rey que viene a gobernar este mundo. Así que vamos a la sección número 2, profecías de destrucción, punto 4. ¿Cómo describe la revelación la real consumación de los juicios divinos sobre la tierra? Rapidito. Revelación, o sea, es lo que llaman apocalipsis, ¿verdad? Pero apocalipsis es una palabra griega que significa revelación, pues lo ponemos de una vez en español.
15:7, 16, 1 al 21. Vamos a leer bastante aquí. 15:7 dice, y uno de los cuatro animales dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira del poderoso que vive para siempre jamás. Ese es un pasaje que habría que analizarlo a fondo en completo el capítulo 15 para entender todo lo que implica. Pero así resumiendo, ¿verdad? Aquí está hablando de esos cuatro animales. Esa fue una visión que tuvo Johanán, Juan, en el cielo. Si hay animales en el cielo, pues entonces habría que explicar eso. Pero eso es un símbolo. Él vio en su visión animales, pero no quiere decir que hay animales en el cielo literalmente, ¿verdad? Aunque sí puede estar refiriéndose a ciertos espíritus celestiales que se mencionan en Ezequiel, que tienen apariencia de animales. Y aquí dice que dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira del poderoso que vive para siempre jamás. Y por ahí sigue hablando ahora el capítulo 16, 1 en adelante. Y dice, y oí una gran voz del templo que él vio en el cielo, que es un símbolo también, que decía a los siete ángeles, o sea, los siete mensajeros, que es lo que significa la palabra ángel. Usted sabe que en el griego la palabra que en español se dice ángel, en griego se dice ángelos, ángelos, con acento en la A. Y eso significa simplemente mensajeros, que pueden ser espíritus celestiales, pero también pueden ser hombres, seres humanos, hombres y mujeres de aquí. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Todo esto es simbólico, ¿verdad? Pero hay que leerlo para captar el poder que tendrá Yahweh, el Todopoderoso, y el Mesías también, para causar estragos en este mundo. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañina sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre todos los que adoran su imagen. Eso no tiene nada que ver con el COVID, como algunos han dicho, ¿sabes? Porque dice aquí que eso viene sobre los que adoran a la bestia y su imagen. Y sin embargo, mucha gente buena, aquí buena, santos, murieron por el COVID y otras plagas también, ¿verdad? Que ha habido. Pero esta plaga especial vendrá sobre los impíos, los perversos. Ahí lo dice, que tenían la señal de la bestia. O sea, otro tema aparte. Por eso no vamos a abundar en eso ahora. Y sobre los que adoraban la imagen de la bestia. Otro tema tremendo del libro de Revelación. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de un muerto. Y toda alma viviente fue muerta en el mar. Acuérdense que en el libro de Revelación y en general en los libros proféticos, el mar es símbolo de gente, de multitudes, de naciones. ¿Ok? Así que esto está hablando aquí de destrucción de naciones, de gente. No, no es el mar literalmente que se va a destruir o se va a contaminar, ¿verdad? Como describe aquí, se convierte en sangre. Toda alma viviente fue muerta en el mar. ¿Ok? Esta vez, recapitulando, tiene que ver con destrucción de los perversos y corruptos en este mundo, que también están representados por el mar. Mar significa multitudes y naciones. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Lo mismo. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, Yahweh, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos derramaron sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y oí al altar que decía, fíjense si esto es simbólico, que ahora pone al altar hablando. Ese es un detallito que muchos no notan. Todo esto es simbólico. Ahora va a hablar el altar. Un altar que él vio allí. Un altar es una cuestión que se construye para hacer ofrendas sobre él, ¿verdad? Ahora el altar habla, lo cual nos da una clave para entender que todo este asunto es simbólico, porque los altares no hablan. Pero en esa visión que él tuvo allí, como si fuera un sueño, él vio que el altar hablaba y decía, ciertamente Yahweh, poderoso, omnipotente, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Ya? Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor
y blasfemaron el nombre del poderoso. Pero ahí implica que no fueron quemados literalmente. O sea, no fueron destruidos por el sol, porque entonces empiezan a hablar, ahí mismo empiezan ellos a blasfemar. ¿Ok? Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre del poderoso que tiene autoridad sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria al poderoso, al creador. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia. La silla de la bestia es el asiento o el trono de una bestia, un poder mundial que se va a levantar en los últimos tiempos, que no quiere decir que no existe, puede que sea, que de hecho es algo que existe ahora, pero que en el tiempo del fin va a adquirir un poder casi omnipotente sobre la gente, sobre las naciones, sobre los pueblos. ¿Ok? Algunos dicen, ah, eso es el Papa. Bueno, el Papa seguramente va a ser parte de eso, porque eso ya esto está empezando ya. Esas son las Naciones Unidas, dicen otros. Puede ser parte de eso, pero aquí está hablando de un gobierno tan poderoso que va a tener dominio a nivel mundial, internacional. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso. Una descripción de la destrucción de ese gobierno mundial que se acerca y que está ya en ciernes, y se mordían sus lenguas de dolor y blasfemaron del poderoso del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Ahí está. Claro, no vamos a explicar todo esto en detalle, explicar cómo se cumplió o cómo se va a cumplir, porque no es ese el propósito del tema. Es más bien como quien dice, un repaso. ¿Ok? Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente para la guerra. Estamos hablando de una guerra que viene entre el oriente y el occidente. El occidente es, para hacerlo más sencillo, como quien dice, el nuevo mundo, Estados Unidos, las Américas en general, y parte de, ¿cómo se llama? Del cercano oriente. ¿Ok? Eh, Verso 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres poderes grandes que se van a levantar en este mundo. Tres espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla. Este es el nombre de la batalla, de aquel gran día del poderoso omnipotente. La batalla del poderoso omnipotente. La batalla de El Shaddai, que es uno de los títulos de Yahweh. ¿Ve? No es la batalla del Armagedón, como erróneamente dicen, como nombre. O sea, va a ser en un lugar que se llama Armagedón, que lo dice por ahí. Pero la batalla no se llama así. La batalla se llama la batalla del gran día del poderoso omnipotente. Ese es Yahweh. Y aquí como que pasa a otro sector del tema. Y aquí yo vengo como ladrón. Ahí está hablando el que viene. Dichoso el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo. Esto es simbólico de santidad. Y vean su vergüenza. Y los congregó, ahora viene, para la batalla esa, en el lugar que en hebreo se llama Harmagedón, o más exactamente, eso es una adaptación, en hebreo se llama Harmegidó. Harmegidó es un lugar en Israel. Está allí, usted lo puede visitar. Y el séptimo, o sea que allí va a ser el centro. Eso es lo que quiere decir. Es que el centro, el objetivo, el blanco, la meta de toda esa batalla es Israel. Y hermanos, eso se está cocinando ya. Eso se, eso se está cocinando desde ya. Ahora todavía hay naciones que favorecen a Israel como nación, pero hay muchos que están en contra de todo, de Israel a todo lo que da. Eso es parte de lo que implica este pasaje y su cumplimiento. Y el séptimo ángel, verso 17, derramó su copa por el aire y salió una grande voz del templo, del trono, porque es que él vio en el cielo, en la visión, es como un sueño que vio ahí el templo. Y dice, del trono, había un trono en ese templo.
diciendo, hecho está. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Un terremoto inmenso que va a destruir muchos edificios, miles y quizá millones de edificios en este mundo. Y la ciudad grande fue partida en tres partes. Muchos expositores cristianos dicen que esa ciudad grande es Roma. Bueno, es posible. Yo no digo que sea ni, y que no sea, ni que no sea, pero sí es parte del asunto, porque Roma es una ciudad que tiene un poder inmenso en este mundo. Eh, es un estado político y religioso a la vez. Todo eso tiene que ver, pero no vamos a entrar en muchos detalles hoy. Dice que esa gran ciudad fue partida en tres partes y la ciudad de las naciones cayeron, hablando de la caída de los gobiernos de estas naciones. Dice la ciudad, puede ser que también haya destrucción física de los edificios, pero la meta central de esa destrucción es los humanos perversos y corruptos de este mundo. Cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante del poderoso para darle la copa del vino de furor de su ira. La gran Babilonia. Algunos expositores cristianos dicen, bueno, Babilonia es la iglesia, es el catolicismo, es ¿cómo se llama? El papado. No, hermanos, eso podrá ser parte de Babilonia, pero no solamente, sí, porque es un sistema de religión que se dedica a la idolatría, como pasa con ese asunto ahí en Roma, tiene que ser parte de eso, pero no es únicamente eso. Hasta ahí vamos a llegar hoy porque cuando toquemos ese tema más a fondo, ese tema solo, aparte de lo que vamos a hablar hoy, pues se pueden hacer muchas aplicaciones interesantes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Esos los gobiernos van a ser eliminados. Y la gran Babilonia vino en memoria del poderoso para darle la copa del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó. Eso tiene que ser simbólico, hermano. Mire, toda isla huyó y todos los montes no fueron hallados. Entonces desaparecen los montes. Claro, en la visión que él vio, sí. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo, como el peso de un talento. ¡Wow! Otra hipérbole, ¿verdad? Y los hombres blasfemaron del poderoso por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Todo eso tiene un sentido, un significado que se va a cumplir de una manera que no podemos detenernos ahora en todas las explicaciones. Nos tomaría 3 horas el tema y tenemos que hacerlo en 1 hora o casi 2 horas. No, al revés, en 1 hora o menos. Esa ira divina será espantosa y terrible, hermanos. Y si él extendiese la mano o la levantase con ira, los habitantes del mundo serían como si nunca hubiesen existido. Si el Todopoderoso aplicara toda la potencia de su justicia, entonces comprenderán como nunca antes la importancia que tiene el escudriñar la palabra de Yahweh con cuidado para saber cómo escapar a las plagas finales. Y te dirá, pero ¿y si en todas las iglesias se estudian esto? No lo crea. Se estudiarán algunas de estas cosas así, pero si usted observa detenidamente cómo son los servicios de la mayoría de las iglesias, no digo todas, hay algunas que se dedican a estudiar y estudiar y estudiar las escrituras. Hay otras que lo que les gusta es alabar y gritar y cantar y gozarse, como dicen ellos, gozarse en el Señor. A eso es que van y no estudian. Hágale preguntas a muchos de esos religiosos. Hágale preguntas de la Biblia. Hay una ignorancia bárbara en muchas de esas iglesias. Ignorancia de las escrituras, no digo de otras cosas, ¿verdad? Puede haber gente sabia en muchas cosas, ¿verdad? Estoy hablando del conocimiento de las sagradas escrituras. Una ignorancia sin par en este tiempo del fin, en este tiempo en que estamos viviendo ahora. Una ignorancia de la Biblia como nunca la ha habido antes. ¿Por qué? Porque la gente lo que le gusta es alabarse y gritar y cantar y danzar y todo lo que tiene que ver con la alegría. Y es bueno alegrarse, yo no digo que sea malo. Pero si eso es lo único que hacen, casi lo único,
¿Cómo van a aprender la palabra de la Escritura? Hermanos, bueno. Punto 5. Voy a avanzar un poquito más porque el tema parece ser un poco largo. Describa la escena. Vamos a describir la escena cuando se termine la destrucción de los últimos corruptos de la tierra. Revelación 19, 17 al 19, leemos ahora. Y vi un ángel que estaba en el sol, ¿ves? Que eso todo tiene que ser simbólico, ¿no va? Porque si fuera literalmente que un ángel se para en el sol y Juan está aquí en la tierra, jamás lo vería. ¿Entienden? La distancia del sol a la tierra o de la tierra al sol se mide en miles y miles y muchos miles de kilómetros, varios millones de kilómetros de distancia. Es imposible ver a alguien que esté parado sobre el sol si es que eso pudiera suceder. Por lo tanto, no se puede tomar esto literalmente, eso es un símbolo. Él lo vio así, como eso es como un sueño. Pues él vio el sol ahí y acá un ángel que se paró sobre el sol. Y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo, vengan y congréguense para la cena del gran poderoso, el todopoderoso. Esta no es la cena del Cordero. La cena del Cordero es otra cosa. La cena del poderoso, como dicen otras versiones de Dios, este, es esto para el llamado para las aves, que se coman todos los cadáveres que van a ser destruidos, las personas que van a ser destruidas, y solamente habrá cadáveres por todas partes, para que coman carne de reyes y de capitanes y carnes de fuertes y carnes de caballos y de los que están sentados sobre ellos y carnes de todos libres y siervos, de pequeños y de grandes. Eso quiere decir gente de toda clase social. Van a ser destruidos por su impiedad, por su perversidad. Verso 19. Y vi la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo, ese es el Mesías, y contra su ejército. Eso se va a dar cuando venga el Mesías en gloria, que de manera simbólica Juan lo vio montado en un caballo, ¿verdad? Pero tampoco tiene que ser literal. Eso fue lo que él vio en su sueño, en su visión, mejor dicho. Pero la cosa es que viene, si viene literalmente montado en el caballo, pues él puede hacerlo, pero no tiene necesidad de eso. Los caballos no vuelan, ¿verdad? Y él sí, el Mesías, pudiera venir así, volando simplemente, ¿verdad? No necesitaría de caballos. Pero para impresionar el sentido de esto en la mente de Juan, el visionario, el que vio la visión, pues se presenta así esos símbolos para que él lo pueda entender. Después de ser librados los santos por la voz de Yahweh, los impíos se volverán unos contra otros. Eso es un resumen de varios pasajes. La tierra parecerá inundada de sangre y cubierta de cadáveres desde uno a otro confín, se asemejará a un desolado desierto. Las ciudades y las aldeas yacerán en ruinas. Pero por supuesto, no todos los seres humanos serán destruidos. Una tercera parte entrará al reino del Mesías, ahí mismo en la tierra. En la culminación de la destrucción de las naciones, ¿cuál es el último acontecimiento? Vamos a ver ahora en Malaquías capítulo 4 y en segunda carta de Pedro, el capítulo 3 que leemos enseguida. Porque dice, he aquí, viene el día ardiente, lo que llamó antes el día de Yahweh, como un horno, y todos los arrogantes, aquí está, y todos los que hacen maldad serán estopa. Estopa es el material que se quema. ¿Ya? Ahí está. Ahí dice claramente quiénes son los que van a ser destruidos. Los arrogantes y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Yahweh de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Eso quiere decir que será una destrucción absoluta, total, completa. Mas para ustedes, los que temen mi nombre, qué lindo, esto es el profeta Malaquías, hablando en el nombre de Yahweh. Mas para ustedes que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, ese es el Mesías, y en sus alas traerá salvación. Y saldrán y saltarán como becerros de la manada, esa es la alegría, muestra de la alegría que tendrá el pueblo escogido cuando ven al Mesías venir. Saltarán como los becerros de la manada, eso será una alegría indescriptible. Y hollarán a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de sus pies en el día
que yo hago, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Eso no es palabra de Juan, ni de Malaquías, ni de ningún profeta, es palabra de Yahweh, que sí la pronunció a través del profeta Malaquías. ¿Ok? Segunda de Pedro, que segunda carta de Pedro, capítulo 3 verso 10 dice, más el día de Yahweh vendrá como ladrón en la noche, otra vez lo que decíamos al principio, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, esos son los reinos de esta tierra que serán eliminados y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Sección 3, las 7 últimas plagas. Eso lo vamos a avanzar lo más que se pueda. Verso 7, punto 7. Cómo el juicio y la caída de Babilonia espiritual es descrito por el primer y segundo ángeles de Revelación 14. Vamos a leer Revelación 14, 6 al 8, que dice, y vi otro ángel volar por medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, ahora sí, para proclamarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Mm, Este mensajero, ahí dice ángel, porque eso viene del griego, pero en otras versiones se traduce, como en la versión israelita nazarena, se traduce siempre como mensajero, que pueden ser seres humanos, pero él los ve ahí volando por el cielo, acá por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para proclamarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Quiere decir que en los tiempos del fin habrá una proclamación como nunca antes de la verdad que vamos a leer ahora, a todas las naciones, diciendo en alta voz, teman al Todopoderoso y denle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adoren a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Y quién es ese? Yahweh, el Padre, a través de su Hijo, creó todas las cosas, pero fue el Padre que originó la creación. Y a ese es que hay que adorar. 8. Y otro ángel, verso 8. Y otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad. Ese es el sistema mundial de religión falsa y política que imperará en este mundo en los días finales. Esa es la Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Fornicación es infidelidad a, por ejemplo, un matrimonio, ¿verdad? Y la esposa le es infiel al hombre, pues eso, además de adulterio, pues se llama también fornicación. O sea, adulterio es uno de los 3 tipos de fornicaciones que hay, o 3 o más. Y dice aquí que ese sistema de religión falsa es culpable de fornicación. Por lo tanto, aquí está hablando de una fornicación espiritual. No está hablando de la fornicación física, porque está hablando ahora de un sistema de religión. Fornicación en el sentido de que ha sido infiel a su marido celestial, que es el Todopoderoso, el Padre. ¿Ok? Eso es importante, hermanos. Eso se está dando ahora mismo. Por la manera de vivir y de enseñar y de predicar, sobre todo de vivir en las supuestas religiones del mundo, le están siendo infieles al Todopoderoso, al Creador. Para dar un ejemplo sencillo, en las iglesias ahora se enseña que esas leyes que están en la Biblia, era para los judíos, eso ya se eliminó, eso fue abolido por el Mesías. Cuando el Mesías mismo dijo, yo he venido, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, no vine a abolir, sino a cumplir. Él dijo eso y ellos dicen lo contrario, que sí, que él los abolió. Eso es fornicación espiritual. Eso es infidelidad al Padre y al Mesías también. ¿Ok? Eso es haciendo una aplicación breve, ¿verdad? Porque hay mucho que se pudiera decir sobre eso. En la profecía, esta amonestación referente al juicio con los mensajes que con ella se relacionan, es seguida por la venida del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos. Ya viene después de eso. La proclamación del juicio es el anuncio de que la segunda aparición del Salvador está por acaecer. ¿Ya? Y a esta proclamación se denomina el Evangelio eterno.
Besorat Olam, se dice en hebreo. Eso significa la buena noticia eterna. Así se ve que la proclamación de la segunda venida del Mesías es una parte esencial del mensaje evangélico. Y o sea, tristemente, muchas de las iglesias que antes estaban a la vanguardia en la proclamación de la segunda venida del Mesías, ya se apagaron. Están apagaditas, ya casi no se habla de eso. No digo que en todas, ¿verdad? Pero muchas ya están apagadas en cuanto a ese mensaje. ¿Ok? Punto 8. ¿Cómo el tercer ángel presenta la amonestación final antes de las 7 últimas plagas? Porque acuérdense que son 3 ángeles que se menciona aquí en esa visión que tuvo Juan. Y dice, Revelación 14, 9 al 2. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la señal en su frente, la señal de la bestia, o en su mano, este también beberá del vino de la ira del poderoso, el cual está echado puro en la copa de su ira. Eso ese vino es un símbolo, ¿no? De castigo. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Otro punto de que nos muestra que muchas de estas cosas hay que tomarlas simbólicas, de manera simbólica, no son literales. Un humo no puede subir para el cielo para siempre, jamás, por toda la eternidad. Eso no es posible. Lo mismo que el lago de fuego, que ese es otro tema también, pero ya llegaremos ahí algún día, que menciona que el Satán y sus ángeles y todos los que los siguen a ellos van a ser echados al lago de fuego y que algo así que dice como que arderán por la eternidad, para siempre. Lo mismo pasa aquí. Eso quiere decir que la destrucción es total, absoluta. Y esto también es algo similar aquí. Ni cualquiera que reciba la señal de su nombre. O sea, van a ser destruidos los que se rebelen. Esos son los que se rebelen contra la verdad, contra el Mesías en estos tiempos finales. Aquí está la paciencia de los santos. Ahora describe quiénes son los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshua o Yahoshua, el que llaman Jesús. En hebreo se llama Yahoshua. Y en algunas versiones se abrevia un poquito y se dice Yahshua. En otras se dice Yeshua. Como quiera es un nombre hebreo. No como Jesús, que es algo en español. Entonces, no todo el mundo va a ser destruido. Los santos, los buenos, los mansos no van a ser destruidos. ¿Y quiénes son esos? Ahí está. Los que guardan los mandamientos de Yahweh. ¿Cuáles mandamientos? Si fueron abolidos por el Mesías, ¿qué es lo que hay que guardar? Hermanos, no se dejen engañar con esas enseñanzas torcidas. El Mesías no vino a abolir nada, lo dijo él, no lo digo yo. ¿Eh? Y esos son los mandamientos, los que están en la Biblia, parte de los cuales son los 10 mandamientos y hay otros más. ¿Ok? Y esos santos de que habla aquí en esta profecía son los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshua o Yahushua o Yeshua. En otras palabras, el Padre y el Hijo son dos. Porque recalco eso porque hay por ahí una iglesia que está enseñando erróneamente de que el Padre y el Hijo son la misma persona, no son dos, es uno solo. Hermanos, en la Escritura aparecen montones de veces esa distinción. El Padre y el Hijo son dos. Y ahí lo vuelve a repetir en este verso. La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Los humanos no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. Por eso estamos hablando de esto ahora y hemos hablado mucho de esto también antes. La amonestación contra este pecado de la idolatría, etcétera, y entre otras cosas, debe ser dada al mundo antes que los juicios de Yahweh caigan sobre él, sobre el mundo, para que todos tengan oportunidad para liberarse de ellos. ¿Por qué usted cree que nosotros estamos hablando de esto aquí? Y no somos los únicos. Hay otros maestros, no solo de nuestra fe, sino de incluso algunas iglesias cristianas. Están enseñando esto mismo, mientras otros se pasan
durmiendo el sueño de los que bailan y gozan y se alegran. Pues hay muchos enseñando estas verdades también, dentro del cristianismo también, ¿sabes? Nosotros no somos, somos uno de los que enseña esto, pero no somos los únicos. Así que todo el que enseñe esto, no importa en la iglesia de que estén enseñando esto, y si está enseñando esto, que enseña la escritura, pues te puede creerle a ellos. Ok, punto 9, ya estamos terminando. ¿Quién es presentado por estos ángeles? Acuérdense que la ángel es el griego angeloi. En el griego, angelos es un singular, un ángel, un mensajero, angelos. Pero si es plural, es angeloi. Esa terminación oi en griego es plural. Y aquí en el texto griego se usa así, en el hebreo se dice malachim. Un malach es un mensajero, malachim son varios mensajeros. Y aquí está hablando de eso, de mensajeros que pueden ser seres humanos también en este caso, que predican el evangelio eterno a la gente de la tierra. Termina la pregunta ahí. Eso muestra que está hablando de mensajeros humanos, porque los ángeles espíritus, los mensajeros espíritus, que los hay, no van a estar por ahí predicando. Esos son los seres humanos los que van a estar enseñando estas cosas. Y como tales son mensajeros del Todopoderoso. ¿Ok? Malachim también. Marcos 16:15 dice, y les dijo, el Mesías les dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Otras versiones dicen, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Es lo mismo. El evangelio es la buena noticia. ¿Y a quién se le dio esa orden? No a los ángeles celestiales, a los seres humanos, a los discípulos del Mesías, hombres de carne y hueso. Esos son los tres ángeles que menciona en esta profecía que estamos tocando por encimita, porque hay mucho más que se puede decir. Vayan por todo el mundo, proclamen el evangelio a toda criatura. Y eso es lo que hacemos nosotros acá y muchos otros por ahí, en internet y en las iglesias, en algunas iglesias. Siempre digo algunas porque hay muchas que están durmiendo, pero hay otras que están predicando estas cosas. ¿Ok? Los tres ángeles de Revelación 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Yahweh y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones de lo que estamos hablando por toda la anchura y longitud de la tierra. ¿Eh? Nosotros estamos aquí en Puerto Rico hablando de esto. Perdón. Y hay otros de Puerto Rico que no son de nuestra comunidad, que también lo están haciendo. Y hay otros en casi todos los países del mundo, hermanos. ¿Ok? El Mesías declara a los que le siguen, son la luz del mundo. Mateo 5:14 lo dijo, ustedes son la luz del mundo. Así como él dijo, yo soy la luz del mundo. El Mesías también le dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Entonces, ahí podemos caer nosotros, si es que nos dedicamos a eso, ¿verdad? A proclamar estas cosas. A toda alma que acepta al Mesías, el madero del Calvario, le dice, he aquí el valor de un alma. Vayan por todo el mundo, proclamen el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Wow. Hermanos, por eso nosotros gastamos nuestro dinero, parte de nuestro dinerito, ¿verdad? En hacer todas estas cosas y publicamos literatura, publicamos tratados y folletitos, no grandes publicaciones porque no tenemos tanto dinero, pero hemos podido publicar una versión de la Biblia que se llama versión israelita nazarena. Y hemos podido, por la gracia del Todopoderoso, publicar otra versión que se llama Reina Valera Reformada, que es la que estamos citando aquí en estos pasajes. Pues algo es algo, ¿verdad? Hay otros que tienen más dinero y también han hecho lo propio. ¿Ok? Sección 4, un triple mensaje. Ya estamos cerca del final del tema. Justo, el verso 10, justo antes de las plagas, qué llamado especial es repetido a los fieles del Eterno que todavía no están incluidos con el pueblo remanente. O sea que hay algunos que ya están en el pueblo remanente proclamando estas cosas, pero hay otros que están en las iglesias por ahí haciendo nada, pero que son pueblo del Todopoderoso también y van a ser llamados a salir de ahí y a esto que vamos a leer ahora.
Revelación 18, 1 al 5. Y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: ha caído la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. ¿Mm? En eso es que se van a convertir muchas iglesias en estos tiempos del fin que viene. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Han sido infieles al Creador. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Eh? Es una fornicación simbólica, ¿verdad? Está hablando de adoración, de religión falsa, no de fornicación literal. Ok. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Eso sí, hasta pudiera ser literal, ¿verdad? ¿Cuántos ministros, pastores y líderes de todas clases se han hecho ricos eh, mediante la predicación allá en sus iglesias? Ricos es poco decir. Hay algunos que se han hecho millonarios. Y eso no lo digo yo, ni estoy criticándolo, solamente mencionando. Eso usted lo encuentra en internet, lo he visto en internet, videos que hablan específicamente de fulano y fulano por su nombre. Predicadores que se han hecho no millonarios, multimillonarios, algunos de ellos, y algunos pues millonarios, y otros pues no tanto, pero ricos. Eso es lo que dice ahí, está aquí mencionando, ¿verdad? Se han enriquecido, dice, de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, del sistema de religión falsa. No es una iglesia. O algunos dicen: eso es el Papa, el católico. No, 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 no. Es un sistema total, amplio, mundial de religión falsa que impera en este mundo. Y dice el ángel este, el mensajero: salgan de ella, pueblo mío. Eso es lo que tenemos que proclamar nosotros también, para que no sean participantes de sus pecados y que no reciban de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Esa es otra hipérbole, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que en el lenguaje bíblico hay muchas figuras del lenguaje, ¿verdad? Como esta, que es una hipérbole. No se puede tomar literalmente. Dice que los pecados de la gente han llegado hasta el cielo, pero de aquí al cielo, ¿cuántos millones de millas hay? Hermano, eso, obviamente eso tiene que ser simbólico. Es una manera de enfatizar la grandeza de los pecados que se han acumulado en este mundo, ¿verdad? ¿Ok? Y Yahweh se ha acordado, dice, de sus maldades. A pesar de las tinieblas espirituales que existen, hermanos, en este mundo ahora, y a pesar del alejamiento de Yahweh que se observa en las iglesias que constituyen Babilonia, muchos de los verdaderos discípulos del Mesías se encuentran aún en el seno de ellas. ¿Ve? Por eso tenemos que tener cuidado de no condenar a las personas, a los creyentes. No, muchos de ellos son verdaderos creyentes, hijos del Todopoderoso, y están en sistemas falsos de religión. Pues a eso es lo que hay que condenar, el sistema de religión falsa, no a la gente. ¿Ok? Eso es bien importante, saber hacer esa distinción. Estos serán llamados a separarse de la comunión de la apostasía. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia, serán dejados a, para sufrir tremendo desengaño, y para que crean a la mentira. La luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla. Y todos los hijos de Yahweh que queden en Babilonia oirán el llamamiento en el tiempo del fin y saldrán de ahí para adorar al verdadero poderoso creador del universo, que es Yahweh, el Padre, que él utilizó a su hijo para hacer la creación. Sí, lo dice la escritura y lo reconocemos, pero el origen de la creación, el dínamo de poder que produjo la creación del universo, es el Padre Todopoderoso, Yahweh. 11, punto 11 en nuestro tema. Para que la tierra pueda ser iluminada con su gloria, ¿qué características debe manifestar el mensajero? Eso puede ser usted, y pudiera ser yo, y pudiera ser muchos otros de los que se dedican a enseñar las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Ese es el mensajero en este caso.
características. Isaías 52, 7 y 8, Mateo 5, 16, Colosenses 1, 27, habla de eso. Cuán hermoso, dice Isaías. Mira, aquí se me fue un errorcito también. Debe decir Isa, acá, Isaías. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, del que publica la paz, del que trae noticias del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu poderoso reina, voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Yahweh vuelve a traer a Sión. ¿Ok? Y ya se dio un pasito. Perdónenme un segundito, hermanos. Esa restauración ya se dio un pasito. La restauración de Israel como nación en 1948 es el primer pasito para esa restauración total de Sión. ¿Ok? Y dice Colosenses 1:27, a los cuales quiso Yahweh hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mesías en ustedes, la esperanza de gloria. El Mesías en sus fieles, en los suyos, en sus seguidores, en sus discípulos, es la esperanza de gloria. No puede haber otra esperanza para nosotros sino en el Mesías. El Mesías es un título del hijo de Yahweh, que se llama Yahoshua en hebreo y en arameo, Yeshua. Y los gentiles griegos pues lo llaman Jesús, de donde viene la palabra Jesús, ¿verdad? Menciono eso para que vean que estamos hablando de la misma persona, no es otra persona. Pero su título correcto es el Mesías, no es Cristo, como lo llama ahora todo el mundo. El Mesías es el original, el título original de él. Aunque ese no es el tema de hoy, pero un paréntesis. Y esa es la esperanza de gloria para nosotros. Y aquí está el final. ¿Qué plan de acción nos presenta el apóstol en vista de esta realidad? La segunda carta, la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 4 al 6, dice: Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día, del día que estamos hablando, el día de Yahweh, los sobrecoja como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Antes veremos y seamos moderados. Ahí está nuestra posición. Debemos estar velando, eso quiere decir vigilando, vigilantes, atentos al cumplimiento de las profecías, por ejemplo, atentos al cumplimiento de las predicciones de cómo la corrupción arroparía a la humanidad en los tiempos del fin. Y eso ya estamos en eso. No vamos a entrar en los detalles, pero usted sabe lo que está pasando en este mundo con la corrupción moral que ha penetrado casi en todas las naciones, incluso en muchas iglesias. Corrupción moral, principalmente. Hay corrupción de otras clases también, financiera, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, despierten, hermanos, es el llamado de la escritura. Despierten a la realidad de lo que estamos viviendo. ¿Ok? Con esto, hermanos, quiero dar por terminada mi participación en esta ocasión. Y simplemente, pues, quería presentar esto. Fíjese que no añado muchos comentarios. Simplemente leemos muchos pasajes de las Escrituras y uno que otro comentario que hace falta para entender de lo que se está leyendo. Esa es nuestra invitación a nuestros hermanos y amigos que nos están oyendo y viendo en esta ocasión, a que salgan de Babilonia. ¿Qué quiere decir Babilonia? Babilonia significa, bueno, Babilonia viene del hebreo Babel. Babilonia es la forma griega de ese nombre. En hebreo se llama Babel, Babel. Y Babel significa confusión. Entonces, cuando el Padre nos dice que salgan de Babilonia o de Babel, quiere decir, salgan de la confusión que hay en este mundo, a todos los niveles, no solo en el nivel religioso, sino en el nivel social, cultural, político y en todos los niveles hay corrupción amplia y profunda en estos últimos años, siglos y años.
De eso es que hay que salir. Y no quiere decir salir como en el sentido literal de irnos a vivir a una cueva en los montes, no. Hablando de donde quiera que usted sale de esa confusión que impera en el mundo. Y esa es la invitación del Padre para nuestros oyentes en este día. Y ruego de una vez al Todopoderoso que los guarde del mal, que los proteja a todos ustedes que me oyen y me ven en este momento y que les ayude a salir de la confusión de las religiones falsas. Así que o sea, con esto nos despedimos y esperamos la visita de ustedes otra vez el próximo viernes, ¿verdad? Que es cuando grabamos estos temas aquí en vivo en la sala Escuela Hebraica de Zoom. Y pues la invitación está hecha desde hace tiempo. Hasta la próxima entonces, queridos hermanos y hermanas y amigos todos. Shalom.